final del segundo mandato de Carlos Menem. Argentina tenía un elevado déficit fiscal de más de 1.500 millones de dólares. De la Rúa tomó severas medidas de ajuste con el propósito de sanear las finanzas, considerando siempre como base fundamental de su programa económico el mantenimiento a rajatabla de un tipo de cambio estáticamente anclado en el dólar estadounidense, llamado convertibilidad. Entre las restricciones se incluía la imposibilidad del titular de retirar en efectivo más de $250 por semana. Al restringir bruscamente la liquidez, se ahogó todo movimiento económico, paralizando el comercio y el crédito, rompiendo las cadenas de pago y asfixiando a la economía informal o no formal, de la cual dependía la subsistencia cotidiana de una parte importante de la población. El incremento de la tensión social fue proporcional a lo impopular que fue para los ciudadanos la medida gubernamental. Así se desencadenó una serie de protestas en el centro de Buenos Aires, que dejó como resultado 39 personas fallecidas en enfrentamientos con las fuerzas policiales y de seguridad. ¡Ojo con lo que hagas, ¡Ojo con lo que vayas a pegar, ¡Que no le pegues al periodista! ¿Pero qué se creen ustedes? ¡Ojo con él! ¡Por favor! ¿Dónde está el comisario? ¿De qué es tocar, pibe? ¿Dónde está el comisario? Eso es lo que está mal. Sí, usted se está burlando. Yo quiero saber dónde está la gente que se detuvo acá en esta casa. Lamento muchísimo los episodios de violencia ocurridos estos días. Las madres tras una reja como una metáfora. Vengo especialmente para informarme de la situación con el propósito de ver si puedo dejar derogado el decreto de estado de sitio, informarme si ha habido acontecimientos, si se justifica todavía. Quisiera que esta fuese mi última decisión. Dejo para la historia el mensaje de haber obrado con lealtad, con honestidad, con la más profunda convicción de hacer lo necesario, lo debido, lo que entendí mejor para el país en situaciones donde en lo económico no cabían muchas opciones, porque estábamos siempre bajo el signo de la urgencia o del peligro. Así son las cosas cuando se dejan acumular problemas. Presidente, hay muchos que lo critican a usted por no haber sabido oír la voz del pueblo, por lo menos lo que expresó el pueblo en las urnas. ¿Cuál es el mea culpa que hace usted? Lo que he oído, la voz del pueblo, y quiero que la gente sepa que las decisiones se toman condicionadas por las circunstancias. Señor presidente, durante los hechos que se vivieron en las últimas 48 horas, hay 26 argentinos muertos. ¿Usted cree que el tiempo en el que toma su decisión de alejarse del poder es el correcto? Y por el otro lado, ¿qué valoración hace de la fuerte represión que vivió la gente en las calles en estos 2 días? Yo tengo un gran pesar por los episodios de violencia. He visto los episodios por la televisión y he visto una gran agresión que se posesionó de la ciudad. ¿Por qué se lo llevan? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se lo llevan? ¿Por qué le pegan, detenido?
No tengo noticias de que aquí hayan ocurrido esos hechos trágicos. Veo por la prensa, la información era otra, pero desde luego no puedo sino expresar el dolor y lo que no comprendo, lo que no concibo es el ataque que se realizó contra el centro cuando pedimos pacificación y orden. ¿Quién era el funcionario que estaba a cargo? ¿Quién dio las órdenes para que se reprimiera? Estas disposiciones se aplican según la ley. La ley tiene preestablecido cómo se procede, de modo que no puedo señalar a nadie. La renuncia del expresidente Fernando de la Rúa, esto fue allá en diciembre del año 2001, fue un hecho que marcó un antes y un después en nuestra historia. Digo un antes y un después, ¿por qué? Porque hubo algo como novedoso en esto, que fue que una parte de la élite política y otros grupos de poder que actualmente siguen vigentes podían voltear un gobierno elegido democráticamente. Y esto obviamente sin recurrir a las fuerzas militares, que era algo, o fue algo bastante típico en una parte negra de nuestra historia argentina. Tuvimos una asamblea legislativa, no sé si se acuerdan, que durante 12 días funcionó como una máquina de producir presidentes. No sé si se acuerdan de esto, pero bueno, en 2 años tuvimos 5 presidentes. 5 presidentes. De la Rúa, que fue el primero, elegido democráticamente, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde. Con Eduardo Duhalde surge una instancia que es previa a lo que fue la etapa del kirchnerismo, ¿no? Un poco fue el nexo, digamos, entre el caos y lo que vino después. Excepto de la Rúa, que había sido designado, electo por elecciones democráticas, el resto fueron nombrados por una asamblea legislativa. Tal vez los que son más jóvenes a lo mejor no lo recuerdan esto, pero fue una instancia bastante atípica, bastante rara para la época. Particularmente yo era mucho más joven y a mí esto de la asamblea legislativa me resultaba realmente, o sea, en un sistema democrático no me parecía. Si bien esto está dentro de la Constitución o existe como un recurso legal, era atípico. Venía en el taxi con mi señor y no podíamos llegar. Escuché yo decir en el noticioso que el presidente de Cuba, Fidel Castro, decía que únicamente un loco se podía hacer cargo del país en esta situación. Le digo, apagá la radio o poné música, le digo al chofer. La situación era muy comprometida. Pero lo curioso fue cuando salgo de asumir. Me rodean ustedes, los periodistas, estaba en medio. Entonces lo primero que me preguntan, que me causó gracia, Duhalde, ¿usted no va a renunciar? En el momento que salía de asumir. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos.
blooper. Es un blooper porque no había pesos en el sistema. Yo no sabía. Todos eran dólares. Bueno, me desesperé. Entonces le dije la verdad a la gente. Había una mesa, llamé a los medios, le dije, mire, no hay pesos, por lo tanto son todos dólares, no están los dólares. Y había un vaso en la mesa y digo, quien podía comprar 1000 vasos como este, cuando le devolvamos la plata, tiene que poder comprar esos 1000 vasos. Es decir, mantener el valor adquisitivo. Pero aclaré, siempre que trabajemos todos. Eduardo Duhalde ya era presidente el 26 de junio de 2002, cuando policías bonaerenses asesinaron a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Por la masacre de Avellaneda, Duhalde tuvo que anticipar 6 meses el llamado a elecciones presidenciales. Hay otra imagen que lo tiran los chicos como si fuera una bolsa de papa arriba de un... que esa no se me fue por años, esa visión. En realidad, yo enseguida me puse a defender al gobernador de la provincia, que sabía que no era responsable, y planteé que había sido una porque en los medios todos sacaban fotografías de uno de los dos chicos peleándose, no sé, era un palo o un fierro, con Franchotti, minutos antes. Es obvio, después lo siguió, una cacería de 40 metros, donde lo encontró. Una barbaridad, disparate. Fue el momento de una escalada que yo veía que se venía, razón por la cual cuando en esa época ya habíamos resuelto todos los problemas que yo había planteado que venía a resolver, me di cuenta que si no cambiábamos el aire anunciando elecciones a 10 meses, no lo anuncié el otro día, nuevamente íbamos a poner en riesgo el segundo compromiso mío, que era pacificar el país. ¿Y responsabilidad política? Bueno, en realidad es un tema de la provincia, no participó ningún personal que estaba bajo mi mando directo, por eso inmediatamente salí a defenderlo al gobernador, a Felipe, porque Felipe estaba con Franchotti para dar una conferencia de prensa, al otro día, ¿no? Entonces lo llamo por teléfono y le digo al secretario, decirle que no dé la conferencia de prensa. Felipe Solá me contesta, no, cuando termino la conferencia te hablo. Decirle que corte la conferencia, que está hablando es el homicida. Que está hablando con vos es el homicida. Y que lo detenga. Así fue. Eduardo Duhalde decidió apoyar a Néstor Kirchner en las elecciones generales del 27 de abril de 2003, que consagraron presidente al entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz. Néstor, Cristina al lado de Néstor, es como Messi al lado del 10 de Banfield. Uno sabía de política y otro era acting. A Cristina era acting. Y bueno, muere la política y queda el acting. Pero no quiero hablar de esto, muy presente. ¿Cómo se llevaba con Néstor? Bien. Yo no me llevaba mal con él, el presidente mío no era él. El primero era Lole Reutemann, que no quiso. Después era Felipe Solá, que no quiso. Y después quedaban 3. Menem, que no podía ser. El Adolfo, como se le gusta llamarse a él. El objetivo político del entonces presidente interino, Eduardo Duhalde, era impedir que Carlos Menem desembarcara por tercera ocasión en la Casa Rosada. En función de ese propósito, trazó una estrategia precisa. Primero logró trasladar la interna del Partido Justicialista a la elección general y luego salió a buscar un candidato con posibilidades de triunfo. Sabía que a pesar de la altísima imagen negativa del riojano en una interna tradicional, Menem obtendría la candidatura del peronismo. Primero fue por Carlos Reutemann y José Manuel de la Sota, pero ante la negativa de ambos se decidió por Néstor Kirchner. El gobernador de Santa Cruz era casi un desconocido para la mayoría del electorado y no despegaba en las encuestas. Para reforzar su candidatura, Duhalde le sugirió que ratificara al ministro de Economía Roberto Labaña en el cargo desde abril del 2002. Se trataba de un peronista con perfil técnico, bien considerado por una población que le reconocía la salida del corralito.
Mantener a Labaña como ministro era una forma de otorgar previsibilidad a la eventual gestión del Patagónico. Después de ocupar el segundo lugar en primera vuelta y luego de la deserción de Menem para el balotaje, Kirchner se convirtió en el presidente con apenas el 22% de los votos. El 25 de mayo del 2003 le tomó juramento a Roberto Labaña. Más allá de la desconfianza inicial, conformaron una sociedad eficaz. El país todavía se debatía en una crisis profunda. Continuaron con la política inaugurada en 2002, que implicaba en el plano local la recuperación del mercado interno, incentivos al consumo y la recomposición del aparato productivo arrasado en los años 90. Yo creo que un gobierno de supervivencia nacional. Yo no acepté ser jefe de gabinete el doctor Duhalde, él me ofreció ser. No acepté porque consideraba que el presidente tenía que ser elegido por el voto de la gente en el menor lapso posible. Y en segundo lugar, porque no estuve de acuerdo con la salida traumática y de especificación asimétrica que se hizo en los primeros tiempos con la salida de la convertibilidad, por definirlo. Después, evidentemente, debo reconocer que con la llegada de Labaña al gobierno se logró empezar un camino de supervivencia nacional, se logró demostrar que el dólar no iba a llegar a 8 o a 10 pesos como decían, que se podía tener un dólar medianamente estable sin convertibilidad, que los precios, si bien subieron, tampoco se generó la espiral inflacionaria que decían que iba a volver, que hay un proceso de sustitución de importaciones muy importante, ha crecido de enero a enero el 14%, que por primera vez hay crecimiento de la economía interanual del 1,5% y hay una recuperación del Producto Bruto Interno del 5%, obviamente, me va a decir Jorge usted, sobre una caída, una caída con el 19%, entonces, con sus luces y con sus sombras, yo creo que, y con las asignaturas pendientes que faltan, lo importante ha sido el haber avanzado sobre la supervivencia nacional, poder llegar a elegir el día 27 de abril, poder poner en marcha sectores de la producción que estaban paralizados. Yo recorrí el norte de Santa Fe y el norte de Córdoba, antes y después, la zona de Las Parejas, Reconquista, Rafaela, y me encontré sorprendido con una situación, la primera obviamente era la que tenía en Argentina con ese proceso durísimo que estamos viviendo, pero después vi una fuerte reactivación del sector agropecuario y una fuerte activación a partir de los dólares. Y de la industria, exactamente, el nivel competitivo y de la industria metalmecánica, Jorge, muy fuerte. Entonces lo que yo digo es que hay que rescatar todo lo positivo que se logró hasta ahora, hay que consolidar la gobernabilidad y obviamente hay que avanzar hacia un país. ¿Usted está proponiendo no sorpresas, una continuidad sin sorpresas, de alguna manera? Yo lo que digo es que la Argentina necesita seguir avanzando, la Argentina tiene que volverse previsible con reglas de juego claras. Tiene que haber reglas de juego claras, previsibilidad y certeza. Es decir, yo considero que Labaña es el primer ministro de Economía que en mucho tiempo no es gerente de los sectores financieros. Y para mí eso es tremendamente importante. Y quiero que la Argentina, nosotros, tenga un presidente que tampoco sea empleado de los sectores financieros, que al día que nosotros seamos gobierno, no vengan los grupos de los bancos. Usted sabe, como todo esto, digan, Kirchner a pagar las cuentas por haberlo apoyado en la campaña, por esto, por el otro y todo lo demás. Nosotros queremos generar con toda seriedad un proyecto de alternativa, de producción, de trabajo, de inclusión social y evidentemente con políticas que nos permiten integrarnos al mundo con dignidad. Es decir, que usted sabe que... sin relaciones carnales. Sin relaciones carnales. Claro. Esto es fundamental. Permítame que la gente de la tribuna le haga alguna pregunta. Son estudiantes de comunicación, el de lentes es otro gris. Sí. En realidad la pregunta, le voy a hacer la repregunta de la pregunta que le iba a hacer con respecto a su campaña, porque si se sigue hablando de una segunda vuelta, todos contra Menem, y las campañas están apuntadas en contra de Menem, y usted va a gobernar al país, ¿por qué la gente sigue interpretando el mensaje de Menem, entendiendo que usted modificó el Tribunal Supremo de su provincia, que eso es un gesto claramente similar a lo que hizo Menem y le afectó tanto al país? Entonces, la pregunta era, ¿qué piensa usted de su campaña y si no es un fracaso que Menem siga cuestionándose para una primera vuelta, una segunda vuelta? No, yo con todo respeto le quiero decir que Menem robó a la Argentina. Menem generó un proceso de exclusión social que no conocemos en nuestra historia. Menem, lo decía recién Jorge, llevó la deuda externa de 9.000 millones a 180.000 millones, casi 150.000, 160.000 durante su gestión. Menem generó el proceso de quiebra de los industriales nacionales que no recuerda la historia.
vendió el patrimonio nacional. El porcentaje de preferencia para Kirchner fue exactamente 22.2% de los votos de la primera vuelta, por lo cual quedó en principio como un gobierno débil en su origen, cuyo mayor riesgo era la futura gobernabilidad. Este porcentaje fue el más bajo obtenido por un presidente en la historia argentina, aún inferior al de Ilia en 1963. En este sentido, el nuevo presidente se vio privado del respaldo de una segunda vuelta en la cual podría haber alcanzado el máximo porcentaje en el registro de las elecciones argentinas, ya que solo Irigoyen y Perón en sus reelecciones superaron el 60% y Kirchner frente a Menem pudo haber superado los 2/3 de los sufragios. La renuncia de Menem a competir en el balotaje no deviene en una crisis política y menos institucional. La Asamblea Legislativa proclamó la segunda fórmula Kirchner-Scioli, que asumió el 25 de mayo como estaba previsto. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. Y hace entrega del bastón presidencial al señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. Invita al señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner, a firmar Mi nombre es Matías Panza, 24 años, soy periodista en Multivisión HD actualmente, soy salteño. Y de Néstor y Cristina, bueno, en mi casa no había un recuerdo tan grato, en mi casa eran, no tenían mucha fe, pero yo cuando asumió Néstor en el año 2003 era muy chiquito, 8 años, pero tengo un recuerdo de haber empezado a ver la mejoría en el país. Mi papá no tenía para comprarnos ni siquiera un postre, ni siquiera una golosina, y me acuerdo que desde el 2003 hasta más o menos el 2012 fue una de las mejores épocas en donde literalmente nunca me faltó nada en mi casa, pero tuvimos un buen pasar, así que uno de los mejores recuerdos sobre todo de Néstor. Bueno, yo creo que el expresidente Néstor Kirchner creó una matriz de corrupción en la provincia de Santa Cruz, que después la trajo a nivel nacional, donde el método era pagar sobreprecios, cobrar sobornos, y además el mismo equipo que tenía en Santa Cruz pues los trasladó al gobierno nacional, debido a José López, el Archer y toda una serie de... lo que pasa es que cuando llegaron al gobierno nacional, obviamente los recursos y la plata en juego era otra dimensión, y los contrapesos para lo que pasó con Néstor y después con Cristina, que obviamente lo que hizo fue continuar los negocios, no frenarlos ni denunciarlos, fue algunos jueces y algunos periodistas que con parte del apoyo de la sociedad civil llegaron a constituir la convicción de que la corrupción mata y que la impunidad nos perjudica a todos. Yo creo que eso es un poco la síntesis de todo esto, y después la idea de que no hay que bajar los brazos. Esto todavía no terminó. La corrupción es como el tango, se baila a dos y muy juntitos. Es decir, un empresario que paga, un funcionario que reciba, y todavía no hay ningún gran empresario, ningún financista preso. Ahora puede llegar, han ido deteniendo a los funcionarios de Cristina Fernández. ¿Esto hace como un cerco para que en algún momento ella también sea detenida? Bueno, ella ya tiene 5 causas judiciales, 3 procesadas, 2 que va a ser procesada, y va a juicio oral y público por dólar futuro, y va a ir a juicio oral y público por el direccionamiento a la obra pública a favor de Lázaro Báez. Yo creo que en la instancia del juicio oral
Esto es decir, dentro de 2 años, aproximadamente a fines del 2018 o a principios del 2019, ahí va a haber condenas que van a ser ineludibles y van a tener que pedir el desafuero porque ella ya va a estar asumida como senadora de la Nación. Conocí a Néstor Kirchner allá por mediados de 2001, cuando él formaba parte de un grupo de gobernadores peronistas que intentaba negociar con el gobierno de la Rúa para la entrega de los fondos que en realidad le correspondían a las provincias. Era solo el gobernador de Santa Cruz y nadie lo tenía en cuenta como un posible presidenciable. Poco a poco se fue transformando en el vocero de ese grupo y tenía un muy buen contacto con nosotros. Lo que impactaba de él era su figura poco cuidada, sus mocasines siempre gastados, su saco cruzado siempre abierto y esa semisonrisa que llevaba en su rostro, aunque estuviera hablando de las peores cosas que estaban pasando en el país. Luego de la debacle de la caída de la Rúa, los 5 presidentes en muy pocos días, Duhalde que se quedó en el poder y que tenía que elegir a su sucesor, se hablaba de otros nombres, finalmente fue Néstor Kirchner el elegido y pocos daban mucho por él. Pero en las elecciones y con poco más del 22% logró la segunda vuelta y Carlos Menem decidió bajarse, por lo que Néstor Kirchner llegó, para sorpresa de muchos, a la Casa Rosada. Una vez que llegó ahí no nos dio más entrevistas, su relación con la prensa prácticamente se cortó, solo hablaba con la prensa llamada amiga, pero es innegable que Néstor Kirchner hizo cosas históricas para el país, obviamente ha cosechado amores y odios, pero nadie puede negar que hay un antes y un después de Néstor Kirchner en la presidencia de la Nación. Y otra cosa que nadie puede negar es que cumplió con la promesa que hizo el día que asumió de no dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Fue el primer dirigente político argentino que comprendió que los medios masivos son actores políticos con los que se puede pactar y eventualmente disputar espacios de poder. Desde el diario La Nación, pocos días después de que asumiera su mandato, con un escuálido 22% de los votos, un artículo que parecía un peligro de condiciones para una editorial le daba a su gobierno 1 año de vida. El diario de la familia Mitre era un enemigo ideal, con ideas liberales en lo económico y posturas conservadoras en lo político. Eso explicaba también el acercamiento inicial con Clarín, cuya línea editorial expresaba un pragmatismo a ultranza. La continuidad de la política pasó a ser la guerra a través de los medios y con los medios. Bueno, la década kirchnerista. Para los que somos trabajadores del periodismo, más allá del medio en el que hemos trabajado, de hecho yo durante esa década he trabajado en varios medios, trabajé en América, trabajé en una productora privada como era Punto Doc, el programa Punto Doc, la de Pergolini y Gebel. Y mientras tanto estaba en el grupo Clarín, ¿no? En Radio Mitre y luego en TN. La verdad que se nos hizo muy duro porque nos agredían como si nosotros tuviéramos intereses económicos o intereses empresariales, mediáticos, y no como trabajadores del periodismo, que es lo que realmente somos. Por lo cual, esto, adrede o no adrede, ha cercenado muchísimo lo que es la libertad de expresión. También entre todos los periodistas agredidos generaba y fomentaba una suerte de autocensura, que tratábamos de no tenerla, pero no sabíamos hasta dónde íbamos a sufrir algún tipo de escrache, algún tipo de insulto en la vía pública. Eso hoy en día continúa, porque la grieta continúa, y me parece que en materia de libertad de expresión, esos 12 años de kirchnerismo han afectado mucho lo que deberíamos tener ya como algo muy natural más allá del gobierno de turno, ¿no? Que es la posibilidad de expresarnos como queremos y de comunicar como queremos sin ningún tipo de censura. Nuestro país es una democracia joven, pero veníamos avanzados en esos derechos y me parece que hemos tenido un retroceso. La década menemista fue una década de mucha corrupción, pero se habló de eso y se denunció. Durante el kirchnerismo se quisieron tapar muchas voces, se perseguían muchas voces disidentes, y eso no es bueno para ninguna democracia. Néstor y Cristina, bueno, una pareja del poder que lamentablemente no se llevaba bien con el periodismo. Querían llevarse bien con el periodismo. Lo que pasa es que hay una especie de virus autoritario en algunos dirigentes de la Argentina. Eso le pasó a Néstor, eso le pasó a Cristina. Bueno, espero que no vuelva a pasar, pero eso está en
en mucha dirigencia argentina. ¿Y por qué Cristina, de alguna forma, sigue con ese virus latente? Bueno, Cristina y Alberto, lo vimos también que intentan moderarse, pero les cuesta aceptar la opinión de los que piensan distinto. Es algo, no sé, es una enfermedad, por eso yo digo, es un virus en el sentido de que es una enfermedad, que no solo está en la Argentina, está en otras partes del mundo. El mismo Donald Trump tiene esa misma enfermedad. Pero las democracias son así, no todos piensan igual y los que están en el poder deben cuidarse de tomar la medicación contra ese virus, porque las democracias solo se construyen si es con opiniones distintas. No es fácil aceptar las opiniones distintas, a ninguno les resulta fácil, a mí seguramente tampoco, pero bueno, como periodista me gusta aceptar, me gusta convivir con las opiniones distintas, hasta diría, me hacen mejor persona. Yo no estoy en el poder, pero creo que las personas que están en el poder, como lo estuvieron Néstor y Cristina, se tienen que cuidar muchísimo de esa enfermedad. Espero que si Alberto llega a la presidencia de la Nación, cosa que la verdad que está por verse, todavía no está nada seguro en ese sentido, no coma de esa, digamos, no reproduzca esa enfermedad y se tome la medicación para curarse de ese virus que tanto mal le hizo a la Argentina durante 12 años y bueno, esperemos que no se repita. A Néstor Kirchner lo acusaban de manejar la economía como un almacenero. El patagónico reivindicaba esa comparación. Siempre lo obsesionaron los números. Para hacer política se necesita dinero. Así, amasó una fortuna personal. Basta ver sus declaraciones juradas para comprender que ninguna persona con su apellido pasará penurias económicas. Encaraba la gestión pública con el mismo rigor que las finanzas familiares. Controlaba hasta el último detalle. Como gobernador de Santa Cruz primero, como presidente de la Nación después. Se encargaba de monitorear las cuentas públicas personalmente. Desde los fondos de Santa Cruz, producto de las regalías petroleras, hasta las reservas del Banco Central, que revisaba cada noche antes de abandonar la Casa Rosada. Intervenía en cada una de las decisiones vinculadas a la economía. Debatió hasta el último minuto con su ministro de Economía, Roberto Labaña, los detalles del canje de deuda, una de las medidas que definieron su gobierno. Kirchner fue el presidente que mejor comprendió hasta qué punto la situación económica determina la supervivencia en la política. Siempre digo que hay un capítulo de ese libro, entre otras cosas, o de otro libro que vamos a hacer, que yo voy a pedir su colaboración. El famoso tema del enojo, ¿no es cierto? A mí me tocó vivir con usted con Cuevas en España el día que nos mataron los empresarios por el default argentino. Yo estaba 2 meses en el gobierno. Si uno a veces no pelea las cosas, no lucha las cosas y no le da todo lo mismo, las cosas no se logran. El que es extremadamente educado, modosito, se porta muy bien y se inclina siempre frente al poder determinado y no defiende los intereses que tiene que defender, termina de rodillas. Va a ser visto, mirá qué bueno que es, pero termina de rodillas y arrodilla al país. Es decir, uno cuando pelea de un país como el nuestro y con las cosas que pasaron en el nuestro, a veces si no se pone firme, evidentemente lo pasan. Bueno, usted se recuerda, usted la podrá relatar esa reunión, lo que fue con el nivel empresario más alto de España. Les agradezco. Bueno, yo creo que lo importante es tratar de viabilizar la salida de un documento. Tirar más puede llevar a que no tengamos un documento, o que haya un documento que firmen unos y que otros no firmen, lo cual sería mucho más grave. Segundo, yo creo que como somos iguales los países, y coincido con el presidente de Canadá, y voy a utilizar un término muy argentino, patotear por una simple mayoría ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos, es una cuestión absurda, casi anticultural y muy poco
muy poco ayuda a la convivencia de todos los pueblos y la convivencia democrática de todos. Por eso lo que dijo el presidente de Guatemala, en su segunda parte de lo que él expresaba, que lo que dijo el presidente de la República Dominicana, lo que escuché de otros presidentes, me parece que es muy importante. Si realmente nos interesa, acá hay dos cosas. Nos puede interesar llevarnos una declaración sobre el ALCA de cualquier forma, por cuestiones políticas que por ahí uno no sabe. Por eso yo dije que hay que hablar sin hipocresías y con claridad. Ahora, si lo que nos interesa es realmente construir un acuerdo de libre comercio que nos permita a los pueblos de América ponernos de acuerdo, la flexibilidad tendría que ser la norma y entender que en este momento estamos ante una diferencia. Y quienes convivimos y vivimos de la democracia y sentimos la democracia y hemos luchado por la democracia y hemos sufrido tanto por sostener esta democracia, creemos que es fundamental obtener lo que dijo el presidente Tabaré Vázquez con tanta claridad, que en algo estamos de acuerdo en este tema, que es el disenso. Tenemos dos posturas diferentes y no es nada malo, es muy bueno. La uniformidad hace mucho daño. Es bueno tener la verdad relativa de uno, la verdad relativa del otro, la posibilidad de discutir y de debatir. Entonces, sería, bueno, si le quieren lograr un triunfo a los pirros, si somos más, nos llevamos esta postura, es muy triste para estadistas llegar a ese tipo de posturas, señor presidente de Canadá, es muy triste. Acá lo que hay que hacer, me parece a mí, es entender cuál es la realidad que nos toca vivir, cuál es la postura que tenemos, y aceptarnos en la diferencia. Eso que le hace tanto falta al mundo, aceptarnos en la diferencia, que tantas veces lo hemos dicho en las Naciones Unidas y que tantas veces lo decimos permanentemente. Y entender que en este momento y en esta coyuntura y en este tiempo de la historia tenemos esta diferencia, que no es tan grave ni es para suicidarse. Hay que trabajar, desde luego, para ir superándola, y toda nuestra voluntad y la de todos está. Entonces no intentemos forzar salidas que después, en vez de ayudar a la construcción de un espacio unido en América y demás, genere diferencias insalvables y nos deje un sabor muy amargo a los integrantes de esta cumbre. Yo les pido, en serio, como país anfitrión, como un hombre que me gusta decir lo que opino, no creyendo que a veces siempre nos equivocamos. Nadie tiene la verdad absoluta de estos temas, ojalá pudiéramos acertar siempre. Lo malo es cuando uno cree que tiene siempre la verdad. Que busquemos el camino de que estén las dos posturas, que estén los dos pensamientos que existen y que le demos desde América un ejemplo de democracia al mundo. A ese mundo que nos mira, a ese mundo que a veces nosotros, a sectores de ese mundo que lo criticamos a veces por antidemocrático, que lo criticamos por las posturas fundamentalistas que tiene, y que desde acá de América no caigamos en el fundamentalismo, aquellos que pensamos diferente, que sepamos soportarnos pensando diferente, no somos fundamentalistas. Y esto es fundamental para poder dar un paso cualitativo, porque se va a ver una clara expresión del funcionamiento democrático. Ante su gobierno, el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, saldó por completo la deuda con el FMI a fines de 2005. Al pagar la deuda, el gobierno de Kirchner aseguraba la soberanía política e independencia económica frente a las medidas neoliberales de ajuste fiscal y flexibilización laboral que el Fondo Monetario Internacional exigía para poder renovar los créditos. Recuerden que durante su mandato se implementó un plan de desendeudamiento, se redujo el nivel de pobreza, pasando la tasa de desocupación de 1.7 a solo el 7.9%. Hola, mi nombre es Verónica Meolaos. Yo soy periodista y docente y vivo en Dolores, provincia de Buenos Aires. Respecto de la ley de medios, o como se llamó la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley 26.522, que recordamos Cristina Fernández de Kirchner la anunció oficialmente en La Plata en el año 2009. Lo que yo tengo para compartir con ustedes es que antes de esa fecha, esto habrá sido en el 2006, probablemente 2006, 2007 como mucho,
yo daba clases en un taller de radio en la escuela secundaria en el Colegio Nacional de Dolores a los chicos de cuarto año, que en ese momento, si no me equivoco, todavía era el polimodal. Sí, era polimodal. Teníamos un taller de radio y de periodismo. Lo que sería cuarto año era el taller de periodismo y quinto de radio. Nos habían anunciado en la escuela que iban a venir profesores de la Universidad de Lomas de Zamora para hablarnos sobre la ley de medios. Y en ese momento recién se estaba instalando en la opinión pública la idea de ese enemigo en ese momento del gobierno de Néstor Kirchner, que era Clarín, el monopolio Clarín. Entonces, como nosotros hacíamos periodismo, todo periodista sabe que tiene que, en principio, verificar las fuentes, pero asimismo buscar información de distintas fuentes para, cuando hace una entrevista, bueno, no solamente preguntar, sino, lo que es más importante, repreguntar. Por eso habíamos visto con los chicos que antes de que los profesores de la universidad vinieran, ellos tenían que estar informados, no iban a ser personas pasivas que se iban a quedar simplemente escuchando, sino que la idea es que ellos participaran preguntándoles y repreguntándoles. Bueno, llegó el momento, estábamos en la biblioteca del Colegio Nacional, que se las describo brevemente. El Colegio Nacional es una de esas escuelas palacio maravillosas, tienen más de 100 años, es un colegio increíble, ¿no? De grandes ventanas, de pisos de pinotea, en fin, es realmente un palacio. Y estábamos en su biblioteca, una biblioteca centenaria, así, sentados todos en la mesa de la biblioteca, y llegan los profesores. Entonces, bueno, los chicos empezaron a preguntarle sobre la ley de medios. Cómo era que de pronto Clarín era, porque escuchábamos, ¿no?, que hablaban del monopolio contra el monopolio Clarín, eso era permanentemente lo que decían, contra el monopolio Clarín, que con la nueva ley de medios iban a tener ellos la posibilidad de ver fútbol para todos gratis, iban a tener acceso al fútbol, en fin, cosas que a mí puntualmente me parecían que no eran, la esencia, lo relevante. No nos cambiaba como ciudadanos el hecho de poder ver fútbol para todos, ¿no? Ese es el posicionamiento de quien habla. Y desde ese lugar los chicos le preguntaron, y bueno, pero ¿cómo es que Clarín hoy es el multimedios enemigo, podríamos decir, en algún punto más cuestionado, cuando en su momento, poco tiempo atrás, el mismo gobierno que en ese momento cuestionaba fuertemente y empezaba ese cuestionamiento a Clarín, lo denominaba el enemigo, el target enemigo, tiempo antes le había ampliado una licencia por 20 años o algo así. Entonces, bueno, ante una serie de preguntas que los chicos hicieron, los profesores no contestaron, como les decía, con una letanía, repitiendo, van a poder ver fútbol para todos gratis, en fin, la democratización de la ley de medios, van a poder tener una radio en la escuela, algo que nosotros intentamos gestionar y bueno, no obtuvimos nunca. Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico, pero allí hay democracia, allí abierto, usá los medios realmente para informar y no desinformar a la gente. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate, por Dios. Hola, ¿qué tal? De este lado, Víctor Mestelier. Una de las estrategias del kirchnerismo
fue aglutinar a la oposición en un enemigo común. Eso es sabido, siempre ha dado resultados a los gobiernos populistas. Y su enemigo no era otro político, no, sino más bien ese conjunto abstracto de gorilas, de oligarcas, supongo que ahí entro yo, y también de los magneto-friendly, pero ahí no participo, porque el grupo que él dirige, el diario Clarín, de por sí es un medio opuesto a Israel, un grupo pro-árabe y por lo tanto es un medio antisemita. Es un falso dilema suponer que los intereses políticos son más nobles que los económicos, pero muchos creyeron esto y no pudieron ver hechos que fueron muy claros, como el mismo decreto firmado por Néstor, en el cual se emitía la fusión de cablevisión y multicanal. Podríamos pasarnos horas hablando del dinero blanco no justificado de los Kirchner, como así también de Skanska, y ni hablar del robo de las AFJP. Pero uno de los mayores males del kirchnerismo fue cultural. Se ha instalado la estúpida pretensión de alabar a Robin Hood, que no son más que millonarios viviendo del dinero ajeno. Me cuesta hablar de Néstor y de Cristina por separado ya a esta altura. Yo creo que la diferencia fundamental entre ellos es que Néstor era Néstor y Cristina en algún momento fue Cristina sola sin Néstor. Y esto marcó un giro importante para algo que funcionaba como un tándem, que era un equipo, esta pareja, este matrimonio, estos dos militantes, armaban un equipo juntos y que luego ella tuvo que seguir sola adelante. Por lo demás, a mí la política siempre me interesó, siempre estuve del lado del campo nacional y popular. El peronismo me interesó mucho, pero por mi edad, las distintas experiencias de peronismo que iba viviendo eran bastante decepcionantes y siempre había como una gran distancia entre el discurso peronista, entre la historia peronista, entre cosas que yo sabía que Perón había hecho en sus primeros gobiernos y luego lo que fue el peronismo en los 80, lo que fue el menemismo. Hacía muy difícil como pensar en el peronismo como algo que había quedado en el pasado o que era como una actitud romántica pero alejada de la práctica política. Y el gran valor de Néstor, del gobierno de Néstor, para mí fue devolverme la fe en la política, la certeza de que la política es un modo de cambiar la realidad, que la política es la herramienta que permite a la sociedad organizarse para defender sus propios derechos. La política es la que nos enseña a que todos somos parte, que no hay que no es solamente ir a votar una vez cada 2 años y todo y nada más, sino que la política implica un compromiso cotidiano con los valores que uno tiene, con lo que uno cree que está bien, lo que es justo, y no dejarse doblegar y no ceder y realmente pelear por lo que uno cree, pero pelear en el sentido más cotidiano y más suavecito, de hablar, de discutir, de manifestar uno las ideas que tiene y los valores que uno está defendiendo, y qué es esto de una patria justa, libre y soberana. El humor es un arma política importante. La particularidad de Kirchner como presidente ha sido exhibir escasa tolerancia al humor político, aun cuando contaba con muy alto consenso. Durante los 4 años de su gestión como presidente, desde el oficialismo, se opera para moderar primero y evitar después este tipo de expresiones.
pero la sátira política llegó a la televisión en un momento político muy particular y a un programa de televisión de alto rating como el del conductor Marcelo Tinelli, que en su primera emisión alcanzó 40 puntos de audiencia. La reposición de La casa de Gran Cuñado volvió como la imitación de los políticos más caracterizados, comenzando por el llamado matrimonio presidencial, en una coyuntura en la cual se enfrentaban con una elección que el gobierno consideraba crucial para su futuro. Tuvo lugar en un contexto de fuerte confrontación entre el gobierno y los principales medios de comunicación, comenzando por el grupo que integraba el canal en el cual Tinelli presenta a sus imitadores, Canal 13, que pertenece al Grupo Clarín. Sigue en la casa con el 23.3%. Sí. Sigue Cristina. ¡Vamos, Cristina, señora! ¡Vamos, Cristina! Explotó la tribuna. Sigue Cristina. Por favor, un primer plano, lágrimas en los ojos de Cristina. Yo lucho mucho por esto. Está contenta y bueno, vamos a seguir trabajando en la casa. No hable más, no, esto te hacen la reír. Mi amor. No puede hablar de la emoción. ¡Qué lindo momento! Ponemos un pañito caliente, después hacemos un pañito caliente. Vamos, ya está. A todos. Es Gollum, el del Señor de los Anillos, Gollum. No seas tonto, basta. No me cargues ahora. No me cargues, Néstor. No me cargues, Néstor. Señores, ¿le puedo pedir algo que nunca se lo he pedido acá en... ¿Qué? La puta. No, pero empecemos, la cosa cosa. Señores, música romántica, se ha salvado Cristina y el beso en vivo aquí en el estudio que el país está esperando. Vamos, beso, pico. La gente en el estudio, explota el estudio de gente. Están los chicos del Sub-21 de Bolívar que han salido campeones de la Metro y que han venido a ver el beso de Cristina. Mirá. Me parece Atención. que me bajó un poquito la presión. Debo tener 10 de máxima y 7 de mínima. ¿Eso es normal? No. Bueno, sí. Ahora nos damos el beso para vos. Un poquito bajo, pero... ¿eh? Si querés damos el beso, pero me pueden... Tengo... Señores, música que se viene el beso. Atención. Atención, Ay, ay, ay. Qué lindo. Báilense un lento mientras. Ay, qué lindo, Marcelo. Ponele un lento. A ver cómo baila. Me muero. Qué bien baila Cristina. Baila muy bien. Muéstrele un poquito a Cristina que me dijo el otro día que estaba. Miranda, diosa. I would not leave you in times of trouble. Atención que We baila. never could have come this Mirá que bien, far. Néstor. No love. I took the good times. I'll take the bad times. I'll take you just the way you are. El beso, por favor. Ay, qué lindo. Thinking of you till it hurts. I know you had to. Que no me quiero meter ahí lo que le debe estar diciendo. Señores, Qué linda imagen, Marcelo. a ver. A ver. ¡Ah, wow! Señores, con esta imagen nos vamos a la pausa, señores. ¡Qué buen matrimonio! Cristina salvada. Sí, salvada.
La Cámpora se convirtió en la gran apuesta del kirchnerismo para sostener el proyecto político inaugurado en 2003 y en el blanco de las críticas de opositores y periodistas. Néstor Kirchner los convocó a la militancia en 2008, en pleno conflicto con las entidades del campo, y luego Cristina Fernández ubicó a miembros de esa organización en lugares expectantes de las listas de candidatos a legisladores nacionales y provinciales en todo el país. Esa decisión motivó el enojo de dirigentes tradicionales del peronismo y de sindicalistas que se sintieron desplazados. Dentro del segundo mandato de la presidenta, decenas de miembros de la Cámpora aterrizaron en puestos claves de la administración pública. La Cámpora, organización que se fundó el 28 de diciembre del 2006. El punto de partida fue una reunión entre Néstor Kirchner y los familiares de Héctor Cámpora. En ese encuentro, el patagónico recibió los atributos presidenciales del llamado tío, el presidente que duró apenas 49 días en el poder, desde el 25 de mayo hasta el 13 de julio de 1973, y cuya anunciada renuncia facilitó el tercer arribo de Juan Domingo Perón a la Casa Rosada. Aquel acto quizás pasó desapercibido para la gran prensa, pero no para un grupo de militantes. Pareció un gobierno donde se produjeron muchos cambios, muchísimos, donde se cambió la lógica de la política, del pasado, del presente, del futuro. Se tomaron medidas muy contradictorias, muy controvertidas, que cambiaron a una generación que creció a la luz de todas esas nuevas medidas de gobierno que hacía décadas que no se implementaban. Creo que fue un gobierno popular, el tercero, después de la presidencia de Irigoyen, de la de Perón, y esto generó todo lo que generan los gobiernos populares en el mundo. Intereses que se ponen de manifiesto de la peor manera, que generan amores y odios, que no pueden ser resueltos en los pocos periodos que tenemos como persona dentro de la historia. Creo que es algo que se va a analizar a futuro hablo de más de 50, 60 años, que ya entró en los libros de historia y que justamente por las características de transformación no pudo dejar a nadie de una forma independiente. Nadie puede decir que fue independiente a las medidas que se tomaron. Fueron muy fuertes. Cuando las medidas son tan fuertes, solo se puede estar a favor o en contra. Creo que ese es el resultado de la polarización que hoy parece sorprender tanto y que en realidad es lógico y sucedió después de cada gobierno popular.
Néstor fue un presidente con coraje y con firmes convicciones. No tengo duda de eso, y él tampoco tenía dudas desde el momento que asumió el gobierno, y en su discurso de asunción dijo: vengo a proponerles un sueño. El sueño que nos venía a proponer era el que él había maquinado en su cabeza durante toda su vida. Él sabía cuál era su objetivo, tenía horizontes bien claros, supo escuchar a quienes tenía cerca, sentó en su mesa las organizaciones de derechos humanos, dándole un impulso importante a cada una de las organizaciones. Fue un gran valor y esencial en la unión de todos los presidentes latinoamericanos. Demostró su coraje como nunca lo hizo ningún otro presidente, al hacer bajar los cuadros en el colegio militar delante de toda la población del ejército sin temblarle la mano. Eso es algo que va a quedar grabado en la historia de todos los argentinos. Presidente, Coronel Mayor Meredís, comandante de la Nación. Señor presidente, general Camponovo, director general del Hospital Militar. Señor presidente, alcalde y comandante de San Milán. Cuesta entender tanta agresividad de alguna dirigencia que se levantó gracias al esfuerzo del pueblo argentino y el trabajo que llevamos nosotros adelante. Me cuesta creer le corten la ruta a los argentinos. Me cuesta creer que desabastezcan a los argentinos. Me cuesta creer que nos llenen de humo y se mueran 10 argentinos en las rutas. Me cuesta creer que digan que están armados. ¿Armados contra quién? Nosotros, como decía Celso, estamos armados en la fe en Dios, en el cariño y en el amor. Esas son las únicas armas que creemos, en la creación y el trabajo. Me cuesta creer que trabajen para que los productos suban, para generar que los productos suban y en la mesa de los argentinos cueste llegar a esos productos. Se tiene que terminar eso. Vamos a dar una batalla nacional contra aquellos que quieren encarecer el producto para evitar que los elementos esenciales y alimentos esenciales lleguen a la mesa de los argentinos. Primero hay que comer en la Argentina y después exportemos para afuera, pero primero que coman los argentinos, que es una tarea central y esencial. Yo soy Julio Torreguitar, periodista de Coronel Pringles en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y vamos a hablar un poco de la época de Néstor y Cristina, el gobierno kirchnerista que dejó Eduardo Duhalde, y su relación con el campo. ¿Qué pasó en esa época? Por lo menos en esta región, donde es una región donde los rindes no son muy buenos, son normales. Lo cierto es que en la época de Néstor Kirchner la diferencia que había era que agarró una hiperdevaluación que dejó Duhalde, que dejó muy bien posicionado al campo para el comercio exterior. Y otra de las ventajas que tuvo el campo con el gobierno de Kirchner, más allá que había ciertas peleas porque la idea de Néstor Kirchner era un Estado poderoso, un Estado muy fuerte, la diferencia de que había era que mantuvo el déficit comercial, superávit comercial mejor dicho, tuvo una buena relación de balanza comercial, y eso hacía que el producto nuestro fuera de un valor importante, además de tener los commodities un
incremento en sus valores. Y él decía, yo no estoy haciendo crecer, o sea, como que él era partidario quizás de tener un gasto público, pero porque eso también te reactiva la economía. O sea, si vos tenés un gasto público, pero hay gente que está empleada y eso también reactiva la economía. O sea, él estaba en contra de los ajustes. Y la verdad que yo también estoy en contra de los ajustes. Y después, bueno, él tuvo una recomposición de la relación con Brasil, de la relación con Venezuela, de la relación que en aquel momento era la Venezuela chavista, que no es lo que soy. Y estaba bien ser aliado de Venezuela porque Venezuela tenía petróleo. Después mejoró mucho la relación con Lula, mejoró la relación con Evo Morales. O sea, eso para mí fue cómo se empoderó la región y cómo él ayudó a empoderar la región sudamericana. Me parece que estuvo fuertísimo. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y Néstor Kirchner, máximo titular de UNASUR, se reunieron esta tarde en el Palacio de Gobierno de Venezuela con el presidente Hugo Chávez. Están intentando mediar en el conflicto con Colombia. De Néstor y de Cristina. Sí. Bueno, mira, avanzaron en muchas cosas muy positivas, en otras, bueno, son cosas discutibles. Yo he sido crítico en varios aspectos sobre esto, por ejemplo, de los pueblos originarios, la cuestión de la megaminería, la destrucción del medio ambiente. Ahora, hicieron cosas muy importantes de integración regional y creo que allí durante el gobierno que ellos desarrollaron hubo muchas cosas buenas, positivas, que vamos a tener que recuperar ahora. ¿Y si tenemos que diferenciar uno del otro? ¿De qué? ¿Tenemos que diferenciar uno del otro? Mira, creo que eran personalidades distintas, pero que se complementaban, ¿no? Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. La primera vez que entrevisté a Cristina Fernández de Kirchner fue allá por el año 2002 en el Senado de la Nación, donde ella ocupaba una banca por la provincia de Santa Cruz, provincia entonces gobernada por su marido Néstor Kirchner. Lo primero que impacta al conocer a Cristina es obviamente el don de la palabra que ella maneja, cómo hace creer a la prensa que está contestando cuando en realidad solo da la información que ella quiere dar. Al contrario de su marido, Cristina siempre estaba muy bien arreglada, muy bien vestida, muy bien peinada, pero sobre todo me impactó siempre cómo maquillaba sus pestañas, muy negras pero con la punta pintadas de color blanco, lo que obviamente llamaba muchísimo la atención. Con su imagen impecable y su discurso contundente, ella ha recibido mucho respeto por parte de sus colegas en el Senado, tanto propios como adversarios. Luego se convirtió en primera dama y finalmente en presidenta. Ella sí nos dio un par de entrevistas en la Quinta de Olivos porque entendía la importancia de la prensa internacional, del peso que tiene la prensa internacional y tenía muy claro qué mensaje quería dar. Una mujer política desde la cuna que a mi modo de ver no supo rodearse tal vez de la mejor gente, de la gente más correcta y dividió mucho las aguas en el país concentrándose en la militancia que la seguía con pasión pero confrontando bastante con cualquiera que pensara distinto. Una mujer que supo cosechar amores y odios, pero que sin duda quedará por siempre en la historia de la Argentina. Y la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner.
como consecuencia de haber asumido su cargo y prestado el juramento indicado por el artículo 93 de la Constitución de la Nación Argentina ante las honorables cámaras de diputados y senadores de la Nación reunidas en asamblea en este recinto, recibe de manos del doctor Néstor Carlos Kirchner la banda y el bastón, atributos del cargo presidencial. Leo a la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y al doctor Néstor Carlos Kirchner, quienes dan su conformidad y firman ante mí, doy fe. Sí, tenemos que firmar. No, tenemos que firmar. Nunca pude aprender el protocolo. Cristina, una mujer singular en la historia argentina, fue concejal, diputada, senadora nacional, en 2 oportunidades presidente de la Nación. Ninguna otra mujer logró semejante currículum en la política argentina. Le tocó manejar el país en momentos de crisis económica a nivel mundial y sin embargo supo manejar el timón y mantener a Argentina a flote. Ella llegó al poder con una oleada de buen caudal de votos que dejó el gobierno de Néstor. Sin embargo, a través del tiempo, ella supo conquistarse el cariño y el afecto del pueblo. Fue demasiado blanda con la oposición, porque ningún otro presidente hubiese permitido que la difamaran como la difamaron a ella. Así como ella supo ganarse el cariño del pueblo, también logró el odio de la masa opositora. Tal vez uno de los errores que tuvo durante su gobierno fue la soberbia y la arrogancia que la acompañó y no supo escuchar a quienes tenían a su lado. Porque si ella hubiese escuchado, tal vez el gobierno kirchnerista se hubiese perdurado en el tiempo. Sin embargo, al confiarse de que iba a seguir ganando, desoyó y la oposición triunfó. Ella supo conquistarse tanto amor de su pueblo que cuando se retiró ningún otro presidente, en el momento de despedida, tuvo tanta imagen positiva. Llenó una plaza que la multitud coreaba su nombre y lagrimeaba porque Cristina se iba. Eso demuestra el cariño que despertó en el pueblo. La llegada de Cristina a la Casa Rosada no fue por obra y gracia del azar, y menos por una ósmosis o mandato marital. Las legislativas de octubre de 2005, cuando el Frente para la Victoria, con Cristina a la cabeza, destronaba el dualdismo en la provincia de Buenos Aires, fue el inicio de este camino. Allí nació con solidez lo que solo otorgan los votos, el kirchnerismo. Comenzaba un proyecto de poder en serio y a largo plazo, diferente para la clase política tradicional argentina, acostumbrada a otro tipo de peronismo. Pero sobre todo, sin experiencia en parejas políticas como la que formaban Néstor y Cristina. Comenzó una etapa de renovación, de recambio generacional, de un nuevo proyecto de país.
De senadora a ganadora en primera vuelta, 45.29% de los votos positivos, holgado margen que no se veía desde la decisión de los ciudadanos de retornar a la democracia en 1983. Ese lunes 10 de diciembre de 2007, los argentinos disfrutaron de la fiesta popular en Plaza de Mayo. Cristina bailó y cantó al lado de su esposo, sus hijos, su hermana Giselle, su mamá Ofelia, el vice Julio Cleto Cobos, que aún no se había recibido de traidor, y parte del gabinete. Mercedes Sosa, Alejandro Lerner, Baiano, Patricia Sosa y Gustavo Santaolalla protagonizaron la celebración. Ese día, mandatarios de países vecinos llegaron a saludarla. Prácticamente con todos, Cristina y Néstor habían forjado una relación de amistad fortalecida por lazos políticos. El príncipe Felipe de Asturias, Hugo Chávez de Venezuela, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Rafael Correa de Ecuador, Tabaré Vázquez de Uruguay, Evo Morales de Bolivia, Michelle Bachelet de Chile, Álvaro Uribe de Colombia, el destituido Manuel Zelaya Rosales de Honduras, Nicanor Duarte Frutos de Paraguay, saludaron efusivamente a la presidenta. Construir y seguir adelante. Esta es la fiesta de los argentinos. Festejamos, claro que sí. Toda la noche mueve la cinturita, el paco usa pollera cortita, el meneo la levanta todita. La plaza dice. La mueve, se menea, cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que ritmo, es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento, sabe de bombón y lo mueve, a ver cómo mueve esa plaza, parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable, es como el bombón.
Hola, mi nombre es Christian Schrott y bueno, soy inmobiliario desde el 2003 exactamente. Y bueno, pasé por distintas etapas inmobiliarias, distintas políticas inmobiliarias y bueno, para comentar un poco, arranqué en la época de Néstor y la verdad se facturaba muchísimo, se trabajaba muy bien. Empecé en una inmobiliaria de la zona de Almagro, vendíamos torres por todo lo que es la capital federal y bueno, vendíamos torres a estrenar y también vendíamos departamentos usados. En ese momento yo charlaba con mis jefes y me decían que se estaba facturando inclusive mejor que la época de los 90s. Y bueno, fue una buena época lo que fue Néstor y cuando siguió que el periodo de Cristina también siguió una buena época inmobiliaria, se vendían bastante bien, pero hubo un parate cuando bueno, fue la reelección de Cristina y en octubre del 2011 se puso el cepo inmobiliario. A raíz de eso empezó lo que fue la crisis más larga inmobiliaria de la historia, porque se paró completamente y nunca se volvió a reactivar al 100% ni a volver a lo que era antes. En esa época directamente se pasó a vivir de los alquileres y el tema de la venta completamente se había apagado y desaparecido del mercado. Por otro lado, bueno, hubo un pico de repunte cuando Cristina fue un acierto, lo que fueron los cedines, que era un instrumento para comprar inmuebles, que era un buen instrumento para comprar inmuebles, dado que uno blanqueaba la plata que no tenía justificada, que era plata en negro, que bueno, muchos de los argentinos se maneja mucho la economía por ese lado y fue un acierto. Después vino la época de Macri, que se impusieron tantos impuestos, tantas cargas a lo que es el tema inmobiliario, de que dejó de ser rentable. Antes se facturaba un 6% de una inversión inmobiliaria, que era un 6% anual, un 7% o un 5%, que es lo que dejaba un departamento, terminó dejando un 1,5 o el 1%, lo que es a la actualidad ahora 2020. Pero la verdad también hubo un repunte en lo que fue esa época cuando sacaron los créditos UBA, pero fue una cosa de 6 meses y después la inflación cada vez más y más terminó dejando el mercado inmobiliario de vuelta paralizado y viviendo solo de alquileres. Y a la pregunta de si yo me siento como dentro de una generación kirchnerista, sí, la verdad que yo siempre lo dije, desde que yo nací es el mejor gobierno que tuve. Más allá de que Alfonsín lo respeto por todo lo que hizo Alfonsín, pero el kirchnerismo fue el mejor gobierno que yo tuve desde que yo nací. Yo soy de 79 y es el mejor gobierno que tuvimos. El de Néstor y el de Cristina creo que quizás por algunas cosas más el de Néstor, pero sí, obviamente que me siento como una generación kirchnerista. Hola, soy Ariel Rodríguez, periodista de Radio Cadena 3. Bueno, un poco haciendo un resumen de lo que han sido los 12 años del gobierno kirchnerista, creo que ha tenido muchos buenos intentos en lo que son políticas de índole social y también muchos desaciertos, sobre todo en materia económica, de política exterior. Y bueno, ni que hablar de las causas de corrupción que se están tramitando en la justicia y que lamentablemente no tienen el avance que deberían. Incertidumbres, piezas que no encajan. Solo una constante aparece en cada uno de nuestros hallazgos. La foto de este hombre. ¿Quién demonios se supone que fue? Y ahora a ese así llamado periodismo militante, lo último que se les ha ocurrido es hacerlo aparecer a Tato Bores, ¿no es cierto?, como un posible K, como si Tato hubiera sido un entusiasta del kirchnerismo. Y esto de hacer hablar a los muertos me parece, primero, una falta de respeto, después una insolencia. Lo vi anoche al inefable Tato Bores y me impresionó mucho la parte esa en la que él habla con el señor José Sentido Común y le dice que cómo van a pagar si no hay mercado interno, no hay fábricas, no hay pequeñas y medianas empresas, no se exporta, no se produce, bueno, y casi que era como que Tato Bores se estaba reclamando que teníamos que tener una Argentina como la que tenemos hoy, ¿no? Salí de raje ahí adentro, en la calle me encontré con mi gran amigo José Sentido Común que se estaba dando la cabeza contra las paredes. Dice, Tato, no puede ser. Yo te explico, las tasas suben, juegan al sub y baja con el dólar.
Sube uno, teóricamente tendría que bajar el otro, pero no. Acá sube el dólar, sube la tasa. Sube y baja. No existe, no lo entiendo, no comprendo este sube y baja. Pero me agarró de los fabricos, todo tanto quieren es que exportemos. Para exportar hacen falta fábricas. Para las fábricas hace falta empresas. La empresa necesita un mercado interno. El mercado interno se murió. Hace falta guita para fomentar el comercio exterior. Y la guita cuesta el 25% mensual. Espera un poco, esperar a Pendorcha, esperar. Quieren fomentar y reactivar la pequeña y mediana industria. Entonces dicen que no hay divisas, pero abren el mercado, bajan los aranceles y empezamos a gastar divisas que no tenemos. Y entonces así se desarrolla el país que nos vende, porque nosotros nada, Tato, nosotros nada. Y uno lo escuchaba a Tato Bores recomendar las cosas que había que hacer y parecía que son las cosas que comenzamos a hacer del año 2003. Y bueno, y no creo que Tato Bores haya sido acá. Y Cristina significa la esperanza. Saber que junto con ella vino ese sentir del respeto por la diversidad, que llegó el mejoramiento de la economía, el sentirse digno, es la dignidad misma, es la justicia también, el sentirnos protegidos en cuanto a los derechos sociales, es la emoción, es la hermandad. Soy Gabriela Ensing, periodista especializada en ciencia, ambiente y economía. En sus dos presidencias, Cristina Fernández de Kirchner dejó un legado muy importante para la Argentina. En primer lugar, y por primera vez, se creó un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, con presupuesto propio y un lugar importante en el modelo de desarrollo del país. Se repatriaron científicos en lugar de que se fuguen cerebros. Y se creó un plan satelital que con el lanzamiento del ARSAT, Argentina demostró que puede estar entre los 10 países del mundo con tecnología satelital propia. Por primera vez en la historia argentina se cuenta con un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, creado en diciembre de 2007 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es un organismo que contempla la innovación productiva asociada a la ciencia y a la tecnología. Sobre el tema recibimos el siguiente informe. Mirando un futuro cada vez más cercano, Argentina orienta la ciencia, la tecnología y la innovación al fortalecimiento de un nuevo modelo productivo que genere mayor inclusión social y mejore la competitividad de la economía argentina, bajo el paradigma del conocimiento como eje del desarrollo. En función de la historia de la cual venimos, donde básicamente el científico pasaba desapercibido en la sociedad, ahora CONICET, por ejemplo, es un nombre que la sociedad lo reconoce, investigación científica lo reconoce, tecnología también, y esto se debe a que se ha incrementado muchísimo el número de becarios, investigadores en el sistema, y es mucho la actividad que se está haciendo de transferencia. En salud, se amplió el calendario de vacunación y se construyeron hospitales como el del Cruce Néstor Kirchner, que es hoy un centro médico de referencia. Es un centro de referencia nacional y latinoamericano de hospital público de alta complejidad. Un nuevo modelo de organización que trabaja en red, interactuando con los 8 hospitales y los 200 CAPS de la zona sur del Gran Buenos Aires. E integrado a la Red Nacional de Salud, recibiendo casos de alta complejidad por derivación. Es referente en la gestión de pacientes. Un hospital que se enfoca en el usuario, promueve la calidad de atención, la puntualidad y la mejora constante. Es una organización inteligente que incorpora las opiniones y respeta los derechos del paciente. Un hospital, un equipo. La gestión por procesos orientada a los trabajadores permite el desarrollo, fomenta la formación y docencia a través de incentivos y de la carrera hospitalaria. Promueve el buen clima laboral, sustentado en los derechos y obligaciones de los trabajadores. El Hospital El Cruce trabaja bajo el sistema SAMIC. En materia de educación, se abrieron escuelas y nuevas universidades públicas en el conurbano y en todo el país, y se puso en marcha el plan Conectar Igualdad, para que todos los chicos tengan computadora y conexión a Internet. Con este programa, conectarigualdad.com.ar, que va a permitir que todos nuestros estudiantes secundarios, en esta nueva secundaria que también hemos lanzado, todos nuestros estudiantes secundarios de la escuela pública puedan, en el lapso que va del año 2010 hasta el 2012, son un programa de casi 3 años,
puedan contar con su netbook, que es también hoy, en este mundo contemporáneo, un absoluto instrumento de igualdad para superar la brecha digital. Quiero terminar con la igualdad, porque creo que debe ser el signo distintivo también de este bicentenario. Seguir persiguiendo la igualdad contra viento y marea, contra pequeños pero poderosos intereses que necesitan de las desigualdades, muchas veces para, bueno, en su criterio, para poder seguir teniendo poder. Y yo creo que la igualdad es el gran instrumento liberador de las sociedades, de los pueblos y del mundo. Hoy, con este programa, donde casi 3 millones de adolescentes y de profesores, de docentes, van a poder acceder en un lapso de 3 años a su netbook, definitivamente creo que estamos dando un paso muy importante para lograr esa igualdad de oportunidades que todos nos merecemos. ¿Qué te parece esta medida que anunció hoy la presidenta? Y me parece muy buena, si es para unir a la gente, todos los que no tienen acceso a las computadoras, parece genial. En cultura hubo un apoyo a los artistas populares y los eventos masivos, como los festejos del Bicentenario y Tecnópolis, un punto de encuentro entre el arte, la ciencia y la tecnología, abierto y gratuito para todos. Los derechos humanos se afianzaron como política de Estado con la continuidad de los juicios a los genocidas y la ampliación de derechos, como la ley de matrimonio igualitario. Se ha mezclado a Dios, se han mezclado los sentimientos. Estamos modificando leyes civiles en un Estado laico. 33 votos a favor, 27 en contra. En inclusión social se estableció la asignación universal por hijo y la jubilación por moratoria del ama de casa, reconociendo el trabajo cotidiano e invisible de millones de mujeres. La historia de las asignaciones familiares surge porque a nosotras las mujeres, como la mayoría de nosotras estaba a cargo de los hijos, no nos empleaban en el mercado laboral. Entonces, porque tenían que pagar asignación a la mujer. ¿Qué se hizo entonces? Se diseñó que la asignación familiar fuera pagada por el Estado para evitar la discriminación de la mujer, y así surge la historia de la asignación familiar por hijo, para defender a un grupo vulnerable, en ese momento las mujeres, y para acabar con las discriminaciones. En este caso, la ampliación de la asignación familiar a los hijos de desocupados y de sectores de la economía informal que perciban menos del salario mínimo vital y móvil, tiende de la misma manera no a competir en el mercado laboral quitando mano de obra, porque en definitiva lo que pasaba muchas veces con los planes sociales, y se quejaban del sector empresarial, que no se conseguía mano de obra porque querían seguir con los planes sociales. Acá, el que perciba la asignación familiar, cuando consiga trabajo o cuando consiga regularizar su situación, sigue percibiendo esa asignación familiar, por lo cual además es absolutamente complementaria de nuestro proyecto, que es lograr trabajo decente para todos los argentinos. Pero así como señalo estos logros, tengo que decir también que poco y nada se hizo en materia ambiental. Durante esos años se consolidó el modelo agroexportador de la Argentina, basado en la agricultura extensiva y el enorme uso de agroquímicos, la exportación de commodities y la minería extractiva. Y se perdió una oportunidad de cambiar la matriz productiva de la Argentina hacia un modelo más sustentable y de verdadero desarrollo, como es la economía circular y baja en carbono, lo que yo llamo la economía verde, y que es todavía una deuda pendiente.
Hoy, ya ningún científico independiente en el mundo puede negar que el glifosato trae serios problemas en la salud humana. Por eso, alarma que Argentina sea el país que más consume este tóxico en el mundo. En el año 2007, la Embajada de Estados Unidos en Argentina hacía inteligencia para callar las voces que se levantaban contra el tóxico de Monsanto. En los cables de la embajada, más conocidos como Wikileaks, aparecieron sumarios que reportaban al presidente norteamericano que la prensa argentina pro gobierno había librado una campaña en contra del uso del glifosato. Además, informaban que investigadores locales dicen que el herbicida puede tener efectos tóxicos. Luego, Estados Unidos afirmaba que el gobierno de Cristina no estaba unido al ataque del uso del glifosato. Es que el ministro de Ciencia y sectores de la Secretaría de Agricultura defendían la sustancia y cuestionaban la credibilidad de la investigación publicada. Yo creo que la Argentina tiene en sus genes dos entidades que están fuertemente arraigadas, ¿no? Una entra en el terreno de las expectativas, eso que dicen los políticos en campaña, ¿no? Y que mientras no salgan a la luz son inocuas. Nadie puede salir lastimado por algo que no existe, ¿no? El problema pasa cuando no se dice lo que se quiere hacer o se hace todo lo contrario a lo que se dijo. Y de esto la política argentina sabe mucho. Hay una larga tradición de decepciones. La otra entidad es muy larga, que tiene que ver con la tradición argentina de crear y matar a nuestros dioses. Todo el tiempo lo hacemos, todo el tiempo creamos y matamos a nuestros dioses, ¿no? Pero los dioses argentinos son de carne y hueso. Se los adora cuando políticamente nos cuentan lo que queremos escuchar, ¿no? Los bendecimos cuando asumen un cargo ejecutivo, pero la impaciencia los hace políticamente sacrificables. Y esta es la historia argentina.